Muy bien. Buenas noches ahora formalmente, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Les saluda a vuestro servidor en nombre de Iglesia Luterana Cristo, Andrés San Martín Arrizaga, acá desde Temuco, Chile, y les deseamos, por supuesto, un muy feliz, conmemorativo Día de la Reforma, hoy 31 de octubre de este año 2023, a 506 años ya de aquella gloriosa gesta que se inició en un sencillo pueblo alemán, pero gracias a Dios, ese mensaje que comenzó a surgir aquel 31 de octubre, puede llegar a nosotros hoy hasta acá en lugares tan lejanos de la Alemania, de la Sajonia en la que vivió nuestro fundador institucional, nuestro doctor Martín Lutero. Previo a comenzar, eh, les quiero compartamos las siguientes imágenes. Abre el micrófono, pastor. Tiene cerrado el micrófono. Gracias. Muy bien. Espero les haya gustado el video, que como pudieron ver es una mezcla, la fusión de una melodía luterana tradicional de el 1600 aproximadamente, eh, unida con imágenes de la Reforma y de Martín Lutero. Espero lo hayan disfrutado y, por cierto, agradecer a mi amado hijo Realmente, Manuel, que tuvo bien editarlo. Muchas gracias. Bueno, eh, bueno, 31 de octubre, Día de la Reforma. Es un nombre o un concepto que utilizamos, bien sabemos, para referirnos a lo que se conmemora en el día de hoy. Siendo así, eh, pero obviamente estamos conmemorando a un personaje, a la obra de un personaje, en este caso, Martín Lutero. Lutero, reformador y pastor. Hereje, heresiarca,
heresiarca, por cierto, significa el más grande hereje de entre los herejes. Cerdo, rebelde, hijo del demonio. O por contraparte, o los que le seguían, padre espiritual, el más grande de todos los cristianos, padre de la Reforma, traductor bíblico, teólogo, reformador. Son muchos, y seguramente ustedes han escuchado muchos más epítetos, ya sea para referirse en favor o en contra de nuestro buen Lutero. Son muchos epítetos, tanto negativos como positivos, que se han dicho sobre el fundador institucional de nuestra amada Iglesia luterana. Insistir en ese concepto, fundador institucional de la institución Iglesia luterana. Pero evidentemente, nosotros como cristianos luteranos, en este caso, somos evidentemente originados por Cristo Jesús nuestro Señor como herederos de la Iglesia primitiva. Lo que nos hace cristianos, recordemos, no es una, a diferencia de lo que nos enseña el Vaticano, una supuesta o presunta sucesión apostólica, sino lo que nos convierte en creyentes es la doctrina que nosotros como cristianos guardamos, similar a la de los apóstoles y de nuestro mismo Señor Jesucristo. No olvidar eso. Pero bueno, ¿tenía Lutero para sus seguidores aquellos elogios que acabo de mencionar? O sea, ¿tenían motivo para tenerlos? Sí, sin duda. O sea, claro que reformó la iglesia cristiana. No cabe duda que su aporte más importante al cristianismo fue la traducción de la Biblia al idioma alemán. Y evidentemente, tampoco cabe mayor, incluso sus detractores no lo pueden negar, fue un prodigioso y notable teólogo. Podrán no estar de acuerdo con él, evidentemente, se imaginarán que los teólogos del Vaticano pensarán que fue un mal teólogo, o sea, pero de que hizo prodigiosa labor teológica, la hizo. Y en ese sentido, mucho sabemos sobre Martín Lutero, ya sea desde su nacimiento, el 10 de noviembre de 1483, allá en el pueblito de Slieven, que sigue siendo un pequeño pueblo de no más de 30.000 personas, o su ordenación sacerdotal después en 1507, su viaje a Roma, lo que hoy conmemoramos, sus famosas 95 tesis de 1517, su excomunión el 4 de enero de 1521 y el glorioso enfrentamiento ante el emperador Carlos V en Worms el 18 de abril de 1521. Pero entonces, ¿qué se puede decir sobre Lutero que no se haya dicho ya? Curiosamente bastante. Sin embargo, se suele dejar de lado u olvidar un rol no menos importante, que de hecho fue parte de toda su vida conocida. E incluso cuando él no había abandonado la Iglesia Católica, cosa que recién sucedió en 1520. Y ese rol es el rol de pastor. Puede parecer extraño que jamás recibió un título como el de obispo, ni siquiera superintendente, ni obviamente mucho menos cardenal de la naciente Iglesia luterana. Es más, la leyenda cuenta que él pidió, a poco de su muerte, el 18 de febrero de 1546, que sus seguidores no se hicieran llamar luteranos, sino meramente cristianos. Insistir que eso es parte de la leyenda. No hay un registro escrito de que Lutero haya dicho eso. Es muy probable que ese haya sido su pensamiento, por cierto. No está lejos del pensar de Lutero. Pero, insisto, estoy apegándome simplemente a lo que los documentos y los escritos nos dicen. Es más, sin embargo, fue en su plenitud, de principio a fin, un hombre dedicado al cuidado del rebaño cristiano, un pastor en el más bíblico sentido de la palabra. En ese sentido, vuestro servidor quiere abordar aquella labor que Lutero desarrolló con tanto ahínco, por lo mucho que se le suele olvidar. Recordemos que pastor, así como maestro o cualquier tipo de liderazgo en la iglesia, no implica simplemente tener dicho cargo o nombramiento, sino que es menester ejercerlo de manera pertinente y oportuna, y preparada, por supuesto. Y en ese aspecto nuestro buen Lutero fue sumamente sabio. Insistir, no es labor del pastor, del maestro, del líder, el llenar de palabras de elogios a nuestros hermanos, sino también la de saber ejercer en el correcto momento y de la correcta manera la disciplina y la corrección. En el caso de vuestro servidor,
Un pésimo favor haría a mis alumnos de mi trabajo secular si a fin de congraciarme con ellos y evitar quejas, no les declarara sus errores, sus faltas, etc. Estaría siendo un pésimo profesor. Así como el médico ante el descuido de la salud de un paciente debe, por amor a su profesión, ser claro en su diagnóstico. Es el mismo deber pero en amor cristiano, el que el pastor guíe a su rebaño, aun si eso implica ser y actuar con dureza. No con crueldad, insisto, no confundir los conceptos. Dureza, estrictez, no crueldad, ni mucho menos odio. De hecho, ese mismo amor cristiano es el que animó a Lutero a escribir su Catecismo Menor, de lo cual nos referiremos en un par de minutos más. Aquella devoción al servicio pastoral es algo con lo que Lutero fue consecuente toda su vida. Su trabajo estuvo lejos de estar marcado por ser un acérrimo enemigo del papado, que de hecho era un enemigo del papado, eso no cabe duda, pero estuvo lejos de ser el punto central de su labor, sino que era también había en él un férreo amor a sus ovejas. Y parte de ese ser consecuente lo demostró de manera muy concreta en dos de sus obras, de sus labores me refiero. En primer lugar, aunque se habla poco de ellas, el sentido pastoral de buena parte de sus escritos. Pastoral, insisto, no solamente teológico. Probablemente todos los que algún acercamiento hemos tenido a la obra de Lutero, hemos caído en ese error de ver a Lutero solamente como un erudito teólogo, que lo era, pero tras de su teología hay un profundo sentido pastoral, incluso en sus escritos anticatólicos, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, otra gran labor pastoral, no solamente lingüística, no solamente teológica, sino, insisto, netamente pastoral, fue su traducción de la Biblia al alemán. Respecto del primer punto, el sentido pastoral de buena parte de sus escritos. Y el más grande de todos, uno de ellos, y que de hecho le costó la excomunión, me refiero dentro de sus escritos al escrito llamado La Libertad Cristiana, de 1520. Lutero declara una de sus frases más emblemáticas. Ojalá la repasen y la analicen posteriormente. Nos dice, el cristiano es un hombre libre, dueño de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Pero a su vez, el cristiano es un servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Repito las palabras del reformador. El cristiano es un hombre libre, dueño de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Perfectamente esto podría parecer un versículo bíblico. Siendo así, de acuerdo a estas palabras tan hermosas, el cristiano es un servidor obediente. Se somete a todos. El alma, por lo tanto, iluminado por la gracia de Cristo, tiene la seguridad de encontrarse libre de todo lo que no sea pertinente a Dios, pese a lo que pueda acontecer al hombre externo. Dios se ha convertido en ese momento en la fortaleza de su alma. Ciertamente, la fortaleza del alma está amenazada por el egoísmo del hombre natural y nuestro inherente pecado. El cristiano, por tanto, debe mantenerse alerta, santificarse, en el correcto sentido del término, pero sin creer jamás que los ejercicios de tipo puritanos, que cada uno puede elegir de acuerdo con su personalidad, lo llevarán a la salvación. ¿A qué me refiero con ejercicios de puritanos? O sea, algunas personas, qué sé yo, son más conformes espiritualmente, leyendo de manera sistemática, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Algunos prefieren también, se sienten más conformes consigo mismos, evitando ciertos vicios como el alcohol, etcétera. Ninguna de esas cosas, insisto, o sea, evidentemente está muy bien leer la Biblia, pero no quiere decir que usted va a ser más espiritual por leerla de una determinada manera que leerla de manera aleatoria. No, eso es algo que, insisto, dependerá ya incluso de la personalidad de cada creyente. Pero bueno, esta salvación es concedida primero. Las buenas obras las suceden en forma natural. Palabras también del mismo Lutero. Entonces Dios, que es amor, inspira el amor desinteresado hacia Él y hacia el prójimo. El fiel se someterá, por lo tanto, sin reservas, al igual como quién, como Cristo mismo Jesús, como Cristo Jesús mismo lo hizo, ahí en la cruz.
Como ser espiritual, entonces, el cristiano es respecto del pecado un ser libre. Nuevamente, no por méritos o esfuerzos personales, sino por la palabra de Dios predicada por Cristo y que exige la fe y la confianza en las promesas divinas. En ese texto, La libertad cristiana, Lutero nos entrega dos ideas paradójicas. El cristiano es el hombre más libre, pero simultáneamente el más esclavo de todos. Pero es necesario dejar en claro que aquella liberación de la que nos habla Lutero es exclusivamente interna y espiritual, no una liberación de tipo sociopolítica o económica como en el siglo XX lo planteó la tristemente famosa teología de la liberación, tan defendida y financiada por el Concilio Mundial de Iglesias y la Federación Luterana Mundial hasta el día de hoy. Recordar, Iglesia Luterana Cristo y la Iglesia Luterana Confesional no estamos en comunión, ni lo vamos a estar tampoco con la Federación Luterana Mundial. Valga esa aclaración. Por lo tanto, para que esta liberación sea efectiva, no hay lugar en Lutero para la calma o la inactividad. Como cristianos, es imperativo actuar. Y así llegamos de vuelta a la paradoja. El cristiano, al ser libre, no necesita de las obras, pero por ser siervo, no solo debe, tiene que obrar. Es menester, parte de su esencia, el obrar. En este texto resulta curioso el tono reposado y sereno de Lutero, a diferencia de muchos de sus textos más conocidos, como la cautividad babilónica de la Iglesia o la misma defensa de Lutero allá en Worms. Sin embargo, lo que no es extraño ni sorprendente es que las Sagradas Escrituras es otra vez la fuente en la que se nutre Lutero, pero más en particular de las epístolas del apóstol Pablo. Como Lutero señala en ese mismo texto, cito a Lutero nuevamente, no hay duda que el alma pueda prescindir de todo, menos de la palabra de Dios. Fuera de ella, nada existe con que auxiliar al alma, porque una vez que ésta posea la palabra de Dios, nada más ha de necesitar, ya que en la palabra de Dios encontrará suficiente alimento, alegría, paz, luz, sabiduría y todo bien en sobreabundancia. Preciosas palabras, sin duda, que nos recuerda nuestro reformador. Básicamente aquí Lutero, sin decirlo con esas expresas palabras, nos está acercando ya al precepto fundamental de la Reforma Protestante, en cualquiera de sus expresiones, de la sola escritura. Solo de la escritura va a surgir el bienestar espiritual que el ser humano necesita. Pensemos brevemente en el amor pastoral que animaba Lutero en estas palabras que acabo de leerles. No solo por la belleza poético-espiritual de las mismas, que de hecho lo son. Incluso al traducirlos al castellano, estas palabras se pueden leer, se ven muy hermosas. O el amor cristiano, o el amor que entrega al cristiano que las lea, sino porque le está diciendo al creyente que él por sí solo puede acudir directamente a la palabra de Dios, la Biblia, sabiendo que dicha afirmación literalmente le podía costar la vida. Recuerden, no estábamos en el 2023, estábamos en el 1520, cuando el poseer una Biblia era un delito que se pagaba ante las hogueras de la Inquisición, del cual no había perdón. Insisto, hoy nos resulta natural actuar de esa manera y alimentarnos espiritualmente con la Biblia. Y a opinión de este servidor, lo más bello, no trató la cercanía del creyente con la palabra de Dios solo como un emblema. Ok, Biblia, palabra de Dios, cercana al creyente, suena muy bien, de hecho lo es. Pero para Lutero fue no solamente eso, un simple emblema o una frase hidalga para animar a sus seguidores, sino que lo llevó a un hecho que revolucionó no solo la iglesia luterana que estaba surgiendo, sino que revolucionó y cambió para bien al mundo entero. Puso en el lenguaje del pueblo la misma palabra de Dios, la Biblia. Piénsenlo, ¿qué sentido habría tenido decirle a sus seguidores, aliméntense de la palabra, sigan la palabra, estudien la palabra, pero no tengan la palabra? Que era el caso de prácticamente todo el mundo que no supiera hablar latín. Habría, insisto, sido una frase vacua, sin sentido alguno, sin realmente ninguna trascendencia
digamos, que realmente pudiese tener para el creyente. Sino, insisto, absolutamente casi sin sentido. Un simple símbolo tal vez para poner a las afueras de alguno de nuestros templos. Nada más. Pero Lutero, insisto, al traducir la Biblia al alemán, convirtió esa frase en unas palabras llenas de poder, unas palabras llenas de bendición para el cristiano alemán de aquella época, así como para el cristiano latinoamericano, como usted o como yo, en el día de hoy. Eh, Respecto de ese mismo punto, sus escritos. El otro texto que nos deja claro la vocación pastoral de Lutero es su fabuloso e innovador catecismo, el catecismo menor y el catecismo mayor. Hasta ese entonces, incluso hasta el día de hoy, el catecismo del Vaticano es un documento lejano y complejo, no pensado en el laico común, en que el laico común lo pueda entender. Al contrario, el efecto que esperaba Lutero con su catecismo era exactamente el contrario, acercar la sana doctrina al creyente común. Y no solo eso, que ese creyente pudiera ejercer la tan conocida también de parte de Lutero doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. ¿De qué manera? Porque ahora el creyente podía ejercer su sacerdocio al ser capaz de enseñar la palabra de manera pertinente y correcta hacia los que estaban tras de sí. Eh, al respecto, por cierto, del contenido del catecismo, la verdad que se sabe poco sobre su origen, o se estudia poco sobre su origen. Como su subtítulo lo indica, está motivado no en dar una cátedra teológica de alto nivel. De hecho, no lo es. No es una cátedra teológica muy elevada, sino que estaba escrito pensado en que sea enseñado por pastores y predicadores ordinarios. En aquella época eran básicamente los padres de familia que no tenían un pastor oficialmente ordenado y a su vez lo enseñaran a sus respectivas familias. Pero puede resultarnos extraño y por lo tanto hacernos la pregunta, ¿y por qué esta necesidad de escribir un texto tan aparentemente básico? Pues porque veía que los pastores de aquella época no estaban cumpliendo ni remotamente su función más básica, enseñar la palabra. El mismo Lutero lo aclara en su durísimo prefacio al Catecismo Menor. Leo palabras de Lutero, no mías, por cierto. Dice Lutero, el estado de miseria lamentable que he constatado últimamente a través del desempeño de mi función de inspector es lo que me ha impulsado y forzado a presentar este catecismo o doctrina cristiana de esta forma tan concisa y sencilla. Dios me ayude. ¿De cuántas calamidades he tenido que ser testigo? El vulgo, sobre todo en las aldeas, no sabe nada de la doctrina cristiana. Y muchos pastores, por desgracia, son muy torpes y están incapacitados para enseñarla. Por tanto, os suplico a todos vosotros, mis queridos señores y hermanos, párrocos y predicadores, que por amor a Dios toméis en serio vuestro ministerio. Tened piedad del pueblo que se os ha confiado. Ayudadnos a lograr que el catecismo penetre en la gente, sobre todo entre la juventud. Los que no puedan hacer otra cosa que recurran a estos carteles y formularios y los inculquen al pueblo palabra por palabra, de la manera que sigue. Y ahí se inicia el estudio del catecismo. O sea, como ven, el catecismo de Lutero no fue un documento escrito con una intención expresa que haya visto Lutero que era necesario en ese momento, en ese lugar, o que haya tomado la decisión, perdón, de manera natural. No, Lutero vio una necesidad, que esa necesidad evidentemente existía. Eh, Evidentemente eran palabras muy duras, que incluso nos sirven al día de hoy para examinar nuestra propia vida cristiana de manera individual. Por lo mismo, ¿qué animó? Perdón, ¿qué ánimo era el que motivaba a Lutero a ser tan duro, durísimo, de hecho, en esas palabras? Claramente un amor pastoral y no solo de maestro de alto nivel teológico. Pensémoslo así,
¿qué sería de nuestra vida cristiana si no tuviésemos al menos una guía de cuáles doctrinas enseñar y cómo enseñarlas? Sin duda esa era la principal preocupación de Lutero al escribir este catecismo. Ya el solo hecho de que Lutero se enterara de la lamentable situación de la iglesia luterana de aquellos años nos dice mucho respecto de su gran preocupación por sus hermanos en Cristo. Esa preocupación se puede ver al hecho de que pese a que arriesgaba su vida al salir de Wittenberg, su ciudad de residencia, no se diga de Sachsen, Sajonia. Él, a pesar de eso, de los peligros, ejerció entre 1528 y 1529 la labor de una especie de superintendente o supervisor viajante. Y ese riesgo es el que le permitió ver la situación de la iglesia por la cual él arriesgó desde un principio su vida. Otro, en su lugar, se habría limitado a ejercer férreamente su dominio desde su ciudad. Sin embargo, Lutero no solo criticó el problema, que es evidente, sino que también ofreció y entregó una solución a dicho problema. ¿Cuál solución era esa? El catecismo. Este catecismo entonces no era fruto de la tan común ofuscación e ira que caracterizaba a Lutero ante la letanía de sus seguidores, sino que había atrás de ese documento un profundo amor cristiano y pastoral por la causa por la cual él arriesgaba su vida desde 1520. Seguramente el pensamiento que acongojaba a Lutero era: ¿por qué pongo en riesgo mi vida desde que me enfrenté al emperador allá en Worms, frente a uno de los hombres, al hombre más poderoso del mundo en su época, para que luego la iglesia a la cual tanto amo ahora esté cayéndose a pedazos por la ignorancia, por la falta de estudio de la palabra? Pero aún así, ¿obtenía algo a su favor Lutero con escribir en términos tan duros a sus ayudantes directos? Porque aquí a los que le está criticando es a sus pastores y a sus obispos. Obispo en el sentido bíblico del término. Recuerden, obispo viene de la palabra episcopus en griego, que significa literalmente vigilante. De hecho, los mencionados obispos que hay en el Nuevo Testamento eran personas que viajaban para conocer cómo estaba la situación del cristianismo en la iglesia primitiva. Pero aún así, curiosamente, Lutero jamás se hizo llamar obispo. Insisto, Lutero estaba criticando a esas personas que no estaban haciendo correctamente su trabajo. Pero para nada, Lutero no obtenía nada al haber hecho eso. Nada bueno para él. Al contrario, de seguramente el prefacio que les acabo de leer le debe haber ganado más detractores que seguidores, o muchas críticas. Pero aún así, Lutero era un líder natural, que halagara o criticara mucho a sus ayudantes, tendría dicho liderazgo de todas maneras. Por algo ese liderazgo no lo perdió nunca. Sin embargo, Lutero tenía sus prioridades claras. Y estas no eran no era una prioridad para Lutero congraciarse con líderes que hacían la suerte de un ciego guiando a otro ciego, sino que su primer deber era ¿con quién? Obviamente con Cristo en primer lugar, pero acá en la tierra era con sus ovejas, el rebaño cristiano que había confiado en él y su gloriosa labor reformadora. Lutero era claro en la necesidad que el pueblo cristiano tenía de él. Insisto, era evidente su liderazgo natural, no impuesto, pero él supo hacer una magnánima labor haciéndose cargo de ese liderazgo. Que lo haya querido o no, tenía que llevarlo a cabo. También, insisto, sabía que su liderazgo no solo era motivo de poder, de hecho lo tenía, sino que también era una gran bendición. Pero a su vez, como cualquier cargo de responsabilidad, y más aún una responsabilidad cristiana, bendición, era una gigantesca responsabilidad, la cual Lutero supo cumplir con plenitud y con cabalidad. Bueno, respecto del otro punto que mencionaba, Lutero y la Biblia. ¿Cuáles fueron las motivaciones, nuevamente, de Lutero al traducir la Biblia? No eran de ninguna manera de tipo teológicas exclusivamente. Teología puede ser cualquiera.
ser un traductor bíblico hasta el día de hoy también. Por algo tenemos muchas, tal vez demasiadas traducciones bíblicas, incluso siendo el pueblo protestante en Latinoamérica un pueblo tan pequeño. Pero ahora que se puedan encontrar listas para comprar en una librería cristiana Biblias, debemos tener por lo menos circulando unas 20 traducciones bíblicas distintas. Entonces, pero la realidad, en la época de Lutero, cuando Lutero inició esto, era una realidad totalmente distinta. La Biblia no solamente no existía traducida, ni mucho menos circulando ante la gente alemana, ni de cualquier parte del mundo, sino que también no solamente era escasa, sino que también, como lo mencionaba, era perseguida. Ya las pocas personas que habían tenido la osadía eh, de atreverse a difundir la Biblia o a traducirla, ni siquiera alcanzar a imprimirla, habían tenido en no pocos casos que pagar con sus propias vidas allá con la criminal Inquisición. Por lo tanto, la motivación nuevamente no era un ámbito, no había aquí nada que le pudiera significar algún grado de poder o algún grado de estabilidad. No, para nada. Lutero, insisto, no ganaba absolutamente nada a su propia honra el hecho de traducir la Biblia. Su motivación, nuevamente, era de tipo exclusivamente pastoral, pensando en que así como él había tenido la bendición de conocer de la gracia de Cristo a través de la Biblia, esa bendición la debían tener sus compatriotas también. Claro, nos podremos preguntar, ¿y qué tiene que ver una traducción bíblica en el alemán del 1500 con nosotros hispanoparlantes ahora en el año 2023? Pues tiene mucho que ver. Para usted, para mí, es algo natural. La literatura, el hecho de que la traducción de un libro de lengua antigua a lengua moderna es algo que sucede cotidianamente. Un libro es traducido en cualquier ámbito de la vida, de la vida cotidiana, es traducido en cosas de meses, cuando mucho, insisto, ya sea en una novela, así como un tratado teológico, lo que sea, está todo eso disponible. Cosa que evidentemente no era la misma realidad que le tocó enfrentar a Lutero y a sus primeros seguidores. O sea, el proceso para que esto sucediera, de hecho, recordemos, también le significó arriesgar su vida. Algunas de las imágenes que veíamos hace unos minutos en el video, precisamente son del castillo de Wartburg. ¿Cómo sucedió esto? Algo de conocimiento se tiene sobre esta historia, no es tan desconocida. Y me refiero a, en primer lugar, Lutero, posterior a que, sabiendo que, insisto, arriesgaba su vida al decirle no al emperador, y comenzó literalmente ese sentimiento haciendo aquella afirmación en donde él apuntaba hacia la Biblia. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Poner la palabra de Dios en su propia lengua. O sea, imagínense el nivel de consecuencia que había en Lutero respecto de los motivos por los cuales debía entregar esta bendición al resto de su pueblo. No era solamente un arrebato de un hereje como se suele eh, acusar o tildar a Lutero, aunque sí hemos de ser tildados herejes porque Lutero tradujo la Biblia, pues bueno, a buena hora que seamos tildados de herejes por ese motivo, y demos gracias a Dios si es que eso sucede. Pero recordemos, Lutero dio esas gloriosas palabras el 18 de abril de 1521 en Worms. Estaba aproximadamente a 70 kilómetros de su ciudad Wittenberg, eh, que ahí tenía plena protección y no corría en riesgo su vida. Y si bien tenía una supuesta protección del emperador, era más que obvio que una vez que él mismo le plantaba cara, le decía, no, señor, mi conciencia no está cautiva suya, no está cautiva del Papa, al cual usted sigue, sino que está cautiva de la Biblia. Ese dicto, ese salvoconducto, podía ser anulado en cualquier momento. O lo que era más tal vez peligroso era que se fingiera algún tipo de accidente
Después de todo, en aquella época no existía gran preocupación por las personas que morían en algún tipo de accidente o simplemente que se atacara de manera escondida, que es lo más probable que hubiese sucedido, y Lutero moría asesinado. Con toda seguridad estaba eso en los planes del Vaticano y de los seguidores más directos de Carlos V. Eso no les quepa la menor duda. Lutero no iba a llegar vivo a Wittenberg. Por lo tanto, es así como parten el 20 de abril de 1521 y el día 22 es fingido su secuestro por parte del rey Federico el Sabio, Friedrich der Sachsen, como se le llama, y ahí fue escondido en el castillo de Wartburg, donde estuvo hasta principios del año 2022. Ahí inició esa magnánima labor que hoy conocemos como la traducción de la Biblia al alemán. Eh, a ver, el proceso, la verdad que fue bastante, yo creo que más, ¿cómo decirlo? Fue mucho menos escabroso de lo que tal vez el mismo Lutero suponía. Lutero tenía, o sea, en el sentido de que no, o sea, de que gracias a Dios tuvo la protección de este rey, que por cierto, no consta que Federico el Sabio haya sido necesariamente un devoto luterano o un devoto converso al luteranismo. No, probablemente era un indiferente, probablemente no, pero él, como era un buen rey, un buen gobernante, él tenía claro que su deber era con sus ciudadanos y más aún con sus ciudadanos eruditos, como en este caso era Lutero. Y no su deber con un desconocido personaje que lo único que hacía era robarle dinero a sus ciudadanos allá en Roma, conocido como, bueno, en esa época ya había el sucesor de León X, creo que Julio se llamaba. Eh, por lo tanto, él protegió, más que proteger a Lutero el teólogo, más que proteger a Lutero el reformador, protegió a Lutero el ciudadano, el buen ciudadano, el erudito profesor de su universidad. Sea cual sea el motivo, lo importante es que Lutero tuvo la bendición de ser protegido y eso en este castillo en Wartburg se escondió bajo el nombre de Jürgen Georg, se dejó crecer la barba y ahí durante menos de 10 meses logró traducir el Nuevo Testamento y los Salmos en su totalidad. Piensen en esa gigantesca labor. O sea, el Nuevo Testamento serán aproximadamente unas 400 páginas, un poco menos tal vez, más los Salmos. Piensen en la capacidad académica, lingüística que tuvo que tener Lutero para poder hacer un trabajo como ese. O sea, más allá del hecho de que sabía que en cualquier momento podían venir los guardias o las tropas del emperador y evidentemente eh, eso le iba a costar la vida. Insisto, cualquier obra, cualquier cosa que hiciera Lutero era sinónimo de muerte. No recuerdo cuál fue exactamente la cifra original, pero el precio a pagar por la cabeza de Lutero, en el sentido literal y metafórico del término, era en dinero del año 2000, alguien hizo ese cálculo, eh, era el equivalente a 20 millones de dólares del año 2000. Eso valía la cabeza de Lutero. O sea, si usted asesinaba a Lutero y lo presentaba en una parroquia, lo que le ofrecía el Vaticano a cambio, y junto con el emperador, por supuesto, era, insisto, en la cantidad equivalente a 20 millones de dólares en el año 2000. Eso lo leía en una revista alemana llamada Der Spiegel. Por lo tanto, los riesgos eran gigantescos. O sea, porque más allá de que alguien podía estar de acuerdo no con Lutero, pero 20 millones de dólares son atractivos para cualquiera, incluso en el siglo XVI. Pero Lutero no solamente se quedó ahí. Volviendo a Wittenberg, además de tener que hacerse cargo de las incipientes revoluciones que estaban surgiendo en su nombre, de las cuales él no era parte, tuvo que, uno, insisto, poner orden con su propia gente, dejar en claro que él no era un revolucionario semi-guerrillero, que es lo que algunos estaban intentando hacer, como Andreas Karlstadt, Thomas Münster, que derechamente llevaron a una revolución sanguinaria, sangrienta, que fue aplacada duramente por los príncipes, por cierto.
no vamos a entrar en analizar si se merecían o no ese castigo tan severo, porque la revolución fue aplacada, especialmente la de Thomas Münster, insisto, de manera muy radical. ¿No? No quedaron registros, o sea, no registros, pero no quedaron resquicios de aquel intento de revolución. Pero mientras tanto, Lutero lograba aplacar esos intentos revolucionarios, continuó con su gloriosa labor de traducción bíblica allá en Wittenberg. Y finalmente eso permitió que en 1530 Lutero pudiese terminar su texto bíblico completo, eh, que originalmente se llamaba Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift. No decía Luther Bibel como lo dice, o Die Bibel Luther Übersetzung, como lo que tienen acá en mi mano, lo que ven acá en mi mano. Esta es una Biblia de Luther Bibel impresa del año pasado. Sino que literalmente lo que decía el documento original decía en castellano, la Biblia o la completa Sagrada Escritura, nada más. De hecho, ese es el texto que durante siglos encabezó la Luther Bibel. Pero ahí Lutero se encontró con un factor no menor, un problema no menor, de hecho gigante. Los índices de alfabetización en la Alemania de Lutero, especialmente en Sajonia, la zona más pobre de Alemania, se calcula entre un 5% al 10%. O sea, piénselo así. Hoy en día en nuestros países probablemente si llega a haber un 5% de gente que no lee, se considera algo escandaloso, algo horrible. De hecho lo es. En cambio, en la Alemania de Lutero era exactamente todo lo contrario. O sea, 5 de cada 100 personas, o cuando mucho 10 de cada 100 personas, no sabían leer. O perdón, sí sabían, apenas sabían leer. Por lo tanto, de nuevo, ¿qué servía en ese caso? Tener traducido este libro, estas 1000 páginas, si la gente no podía leer. Era tan inoperante como el ejercicio que hacía el Vaticano, teniendo la Biblia solamente disponible en latín. Absolutamente, no servía absolutamente de nada. Por lo cual, Lutero, nuevamente, como pastor de las ovejas que era, se adelantó a eso y unificó todas las lenguas del alemán, o no todas, pero basándose en el alemán sajón, unificó lo que él opinó era lo más completo, lo más elevado del lenguaje alemán de aquella época, y creó el Hochdeutsch, el alemán alto. También Hoch puede significar antiguo, pero en este caso se le suele hablar como para términos de la traducción bíblica de Lutero, como el alemán alto. Y eso es lo que dio origen al alemán que se habla en Alemania hasta el día de hoy. O sea, literalmente se puede decir que que la contribución de Lutero como patriota alemán no llegó exclusivamente a la traducción bíblica, o sea, un aporte de tipo teológico, sino también de tipo lingüístico. Aporte que de hecho, insisto, prácticamente se ha mantenido intacto. La riqueza del idioma alemán, que es un idioma mucho más complejo que el castellano, eh, eh, tiene una cantidad de conjugaciones verbales gigantescas comparadas con el castellano, más encima el alemán declina los verbos, cosa que malamente podría tratar de explicarlos porque ni siquiera yo entiendo eso. Eh, todo lo cual hacía, insisto, que era necesario que la gente aprendiera a leer. Y gracias a eso, a esa campaña de alfabetización iniciada por Lutero, en particular con uno de sus escritos, nuevamente, que mostraban la preocupación pastoral de Lutero por su gente, que se llama Carta y Tratado sobre el arte de traducir. Y el otro también se llama La necesidad de crear y mantener escuelas cristianas. Cuando hablamos de escuelas cristianas, en este caso, no está refiriéndose a lo que tal vez ustedes y yo conocimos, una escuela dominical, una escuela lleva como simultánea al culto, no, escuelas cristianas, escuelas dirigidas por cristianos, en donde se le enseñara a la gente a leer para que pudieran conocer la Biblia. ¿Y con qué libro, por supuesto, se les enseñaba a leer? Con la Biblia. Y eso llevó a que existiera la Alemania cultural, sofisticada, eh,
repleta de universidades que hoy ustedes y yo podemos conocer. Antes, insisto, Alemania era un país bastante pobre. No sé si el patio trasero de Europa, pero estaba lejos de tener la cultura, el bagaje intelectual que usted podía encontrar en Francia, en Italia, en Austria, obviamente en Inglaterra, ni hablar de los países nórdicos. No. Era Alemania, insisto, era un país además de poco culto, era un país además sumamente pobre. Factores que incluso hicieron que la gente tomara mayor, le diera mayor valor a la labor pastoral reformadora que estaba haciendo Lutero, porque veían que Lutero no solamente les estaba trayendo una, comillas, nueva iglesia, sino también una nueva cosmovisión y les estaba ayudando a que el mundo que ellos conocían o conocieron fuese un mundo más abierto para todos ellos. Por algo, los grandes literatos, los grandes filósofos alemanes que existieron hasta el siglo XIX, todos eran de origen protestante. No todos luteranos, por cierto, pero todos eran de origen protestante y hasta el día de hoy se sigue considerando que la Luther Bibel es el principal legado cultural de la historia alemana. Insisto, independiente, más allá de las obras de Goethe, de Schiller, de Fichte, de Kant, de Hegel, de Herder, no. El principal legado cultural, insisto, eso lo debería reconocer hasta el ateo más devoto en Alemania. El principal legado cultural que tiene Alemania para el mundo fue la traducción de la Biblia al alemán. Por eso todas estas innovaciones y esas sanas repercusiones que nos entregó la Luther Bibel. Y además, algo que sí tiene que ver directamente con nosotros. La idea de la traducción bíblica no existía. O sea, la idea de que alguien sistemáticamente se diera el tiempo, el trabajo y el riesgo de traducir la Biblia, o de cualquier libro, por cierto, de una lengua antigua a una lengua moderna, como lo dije hace algunos minutos, era una idea absolutamente inexistente. No pasaba por la mente prácticamente de nadie. Tal vez de un alto académico por ahí en Oxford, otros en Sorbona, en Francia, y uno que otro por ahí en el Vaticano. Pero no estaba la idea de que el conocimiento debía ser preservado a través de la traducción. Y es por eso que nosotros, como hispanoparlantes, tuvimos rápidamente la bendición de tener una, valga la redundancia, bendición que ni nuestros hermanos angloparlantes tuvieron, que es la de tener traducida la Biblia al castellano. Recuerden, curiosamente, la Biblia traducida completa al castellano llegó antes que la Biblia traducida completa al inglés, la King James Bible. Casiodoro de Reina, devoto luterano, que incluso escribió un catecismo luterano, eh, él tradujo la Biblia, o la terminó y la publicó, se publicó en la ciudad alemana de Frankfurt en el 28 de septiembre de 1569. De hecho, la leyenda cuenta, no consta que sea exactamente ese el motivo, lo más probable es que lo sea, pero no hay una constatación histórica formal de que así haya sido, de que por eso el 28 de septiembre y septiembre en general se le considera el mes de la Biblia. No sé si en vuestros países sucede, pero acá en Chile al menos se recuerda con mucha pompa y mucha ceremonia. Esa Biblia es la que llamamos o se le conoce como la Biblia del oso, de la cual tristemente solamente quedan 4 ejemplares. La mayoría, obviamente, que su primer tiraje fueron de apenas 400 Biblias, eh, y que estaban todas dirigidas para españoles protestantes en el exilio o porque los pocos españoles protestantes que habían tenido que escapar, si no habrían muerto en la hoguera, como de hecho eso fue el caso de muchos, no de muchos, perdón, de miles. Eh, y entonces, por eso Casiodoro de Reina, al ver esa necesidad, o sea, básicamente hubo en él el mismo sentir que hubo en Lutero. Mi pueblo hispano, en este caso mis hermanos protestantes hispanoparlantes, necesitan la palabra de Dios en su idioma. Y hizo, insisto, un trabajo fabuloso, magnífico. Tristemente no está traducida literalmente o actualizada en su vocabulario al día de hoy, pero yo que tengo la bendición de tener una copia facsímil de la Biblia del oso, eh, eh,
la verdad que la riqueza de su lenguaje, la exactitud de las palabras que utiliza en muchos versículos es realmente fabulosa. O sea, si hay un trabajo que ojalá se hiciera, fuese un trabajo de actualización del vocabulario de la traducción de Casiodoro de Reina. Insisto, 1569, cosa que no llegó al idioma inglés, pese a que la reforma ya existía en Inglaterra, recién en 1611, cuando el rey James ordenó a sus lingüistas y teólogos de la Universidad de Oxford que tradujeran a partir de 1604 una Biblia para su pueblo. Y así nació la que hoy, hasta el día de hoy se conoce como la King James Bible. Insisto, gracias a Dios tuvimos esa bendición. Que, insisto, hizo lo que logró fue hacer a partir de la obra de Lutero, cambiar la manera de ver la literatura, en este caso el origen de nuestra doctrina. En otras palabras, que debe tener su origen ¿dónde? En la Biblia. Antes, insisto, esa idea era inexistente. Y ahí vino la sana y gloriosa avalancha de traducciones bíblicas que podemos conocer hasta el día de hoy. Bueno, la traducción, además de todas las obvias consecuencias que trajo, nos dio el primer paso para algo que hoy es tan valorado, la libertad. En una época en la que la Biblia llevaba escondida tras las oscuras alas del Vaticano al menos unos 1200 años, Lutero y su traducción al alemán nos abrió las puertas a la libertad al ser el primer paso de la libertad de conciencia. Precisamente recordemos las palabras de las hermosas frases de Lutero del 18 de abril de 1521 que ya había mencionado. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Nótese ese maravilloso detalle. No la conciencia de sus seguidores, no la conciencia de su iglesia, sino que la de él mismo también estaba sujeta, estaba cautiva de la palabra de Dios. Es más, la de él, del mismo Lutero, del pastor Lutero, antes que la de sus ovejas. Él dando el ejemplo. Sin duda esa era una idea revolucionaria para aquella época. ¿Quién tenía de quién había que tener la conciencia cautiva en aquella época? ¿Del Papa, del emperador, del concilio, del banquero de turno, del prestamista de turno en el pueblo, en la ciudad en la que yo vivía? Ellos dictaminaban lo que debía o no creer mi conciencia. Ahora, esa conciencia apuntaba directamente ¿a quién? A Dios, a Cristo, a través de su palabra. En primer lugar, recordar que la Biblia le dio libertad espiritual a Lutero al conocer que la salvación por fe y por lo mismo, Lutero quería darle libertad espiritual a su pueblo con la Biblia en su propio idioma. El resultado, la Luther Bible. Insistir en ese punto. Antes de la traducción de la Luther Bible, la idea de la traducción bíblica ni siquiera era una idea. Ahora era una gloriosa realidad. Si bien filósofos secularistas como el francés Saint-Simon consideraron que Lutero fue un archivillano por haber atado al cristianismo a un libro, la Biblia, esto nos lo entrega el filósofo lituano Isaiah Berlin. Él recordó estas palabras. Y curiosamente, para él, para Saint-Simon, era una muestra de esclavitud, o una muestra de servidumbre, algo malo derechamente, el haber atado, entre comillas, la Biblia a la religión cristiana. O sea, imagínense, a un archivillano. Pero la Biblia, insisto, el cristiano evidentemente debe estar atado, unido, sine qua non, a la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia, a buena hora seamos entonces los más, si la Biblia ha de ser nuestra dueña, a buena hora seamos los más grandes esclavos posibles. Alguien me decía cuando estudiaba, tú, San Martín, eres un bibliólatra. Creo que ya en alguna otra charla he comentado esa anécdota. Y debo reconocer que me espantó bastante de las palabras. Un bibliólatra. Tú idólatras a la Biblia. Yo adoro a Cristo. Hasta que un pastor posteriormente mío me decía, pero ¿y el Cristo que él dice adorar? ¿De dónde lo conoció? ¿De cuál libro lo obtuvo? Única y exclusivamente la Biblia. En otras palabras, para el creyente, nosotros en este caso, luteranos confesionales, sin Biblia no hay Cristo. La Biblia nos lleva a Cristo.
Si no, sería solamente un personaje más de la antigüedad. Por lo tanto, si hemos de ser esclavos de algo, a buena hora seámoslo de la palabra de Dios. Siendo así, en buena medida se puede afirmar que parte de la sabiduría con la que Lutero guió la reforma se debe a la sabia manera en la que él como pastor no solo dirigió, sino también fortaleció al pueblo cristiano que le seguía. Esto lo hizo claramente con sus escritos, que estuvieron lejos de ser un cúmulo de quejas antipapales y de discursos estoicos. No, también con los ejemplos que acabo de entregar, está claro que la motivación de Lutero al escribir, predicar y actuar, había un ferviente amor pastoral que era absolutamente inaudito en su época. El sacerdote ya había desvirtuado hace 1000 años, por lo menos, su labor sacerdotal. Ya no era el guía de las almas, no era el cura de almas, ahora era el dominador de las almas, el que tenía que estar a las órdenes de la Inquisición para condenar al hereje. Entonces, mientras el Vaticano, comillas, y entiéndase la ironía, discipulaba a sus seguidores con la criminal Inquisición y sus horrorosos autos de fe, Lutero discipuló, no solo lo hizo predicando la palabra, la sana doctrina, sino con algo mucho más importante aún, trayendo la Biblia de vuelta al cristianismo. Y no solo al alto clero, que apenas tenía contacto con el creyente común. Por eso, demos gracias a Dios por este buen pastor Lutero, que no solo ató su conciencia a la palabra de Dios, no solamente eh, guió a su iglesia de vuelta a la palabra de Dios, sino que, insisto, llevó de vuelta la Biblia al cristianismo. Que ese sea y siga siendo el principal legado de la reforma para cualquiera de nosotros hasta el día de hoy. Muchas gracias. Dios les bendiga. Eh, bueno, no sé si alguien ha escrito o si alguien quiere, pero también pueden decirla en voz alta a alguien que tenga alguna pregunta, alguna aclaración que quisiera que yo les haga. Eh, a ver, por interno alguien me pregunta eh, que si la traducción... bueno, sí, me preguntan si la traducción de Martín Lutero se mantiene fija hasta el día de hoy. No. Tristemente la respuesta es insisto, triste, no. Se mantuvo sin mayores variaciones hasta 1914, cuando el Nuevo Testamento, traducido por Lutero al alemán, dejó de utilizar el llamado Textus Receptus para comenzar a utilizar el llamado texto griego Nestle Aland. Y ahí comenzó una verdadera vorágine de cambios que con toda seguridad, o sea, habrían entristecido mucho a Lutero. Se ha simplificado muchísimo el lenguaje, se ha endulzado palabras, o sea, por ejemplo, ya en esta que es la traducción del 2017, que es la última revisión que se le hizo a la Luther Bible, ya en la mayor parte de los versículos en donde se habla de condenación eterna, se habla de destrucción eterna, ya no se habla, insisto, de conceptos tan duros que van en contra supuestamente del humanismo. Como que no como, sino que lamentablemente los biblistas herejes alemanes, luteranos que hay allá en las iglesias que no están en comunión con nosotros, lamentablemente se adueñaron y perfectamente en buena medida puede decirse que perpetraron la actualización, insisto, de la Luther Bible. No me cabe la menor duda que si, Lutero no estaría para nada de acuerdo con este tipo de actualizaciones. No estoy hablando de un tema netamente de que, como pasa en el castellano, que antes se utilizaba la palabra vosotros y ahora se utiliza el ustedes. Nosotros, vosotros, no, eso es, insisto, es casi un detalle. No, aquí estoy hablando de versículos mutilados, palabras cambiadas, alteraciones, versículos puestos en duda, etcétera. No, no es una cuestión, insisto, de detalle. La traducción bíblica, pensémoslo así, Lutero dio su vida, o perdón, arriesgó su vida
por entregarnos la palabra de Dios de la manera más pura y más precisa posible. ¿Quiénes son entonces hoy los teólogos, estos biblistas, para hacer un trabajo en el sentido contrario? Pues bueno, no son nada. ¿Buena pregunta, hermanos? Bueno, también, ok. Me preguntan sobre si el Lutero llevó a cabo producción musical. Sí, Lutero fue, además de obviamente un prolijo teólogo y pastor y reformador, fue un gran músico. Hasta donde mi conocimiento llega, él compuso la letra y música de más de 600 himnos. Probablemente muy pocos de ellos, o sea, no probablemente, muy pocos de ellos están traducidos al castellano. Creo que no alcanzan a llegar a los 50. Tal vez por sus melodías han quedado en desuso. Obviamente el más famoso es Ein feste Burg ist unser Gott, Castillo fuerte es nuestro Dios. Eh, pero sí, insisto, él, recordemos, era parte de sus aficiones fue ser un eximio, ¿cómo se dice? Tocaba el laúd, era su instrumento musical preferido, de manera muy erudita. Insisto, también era un gran músico. Eh, de hecho, el himno que conocemos como Castillo Fuerte es nuestro Dios originalmente se llamaba simplemente el Salmo de la Fortaleza, algo así traducido al castellano. No, el nombre Castillo Fuerte es nuestro Dios comenzó a existir posteriormente con ese nombre en castellano. No, o en alemán hasta el día de hoy, la mayor parte de los himnos en general, no solo los de Lutero, eh, se les conoce por su primera frase en general. Eso es en los himnarios alemanes esa es la costumbre. Simplemente no se les conoce por el título. El título se lo obtienen en razón de la primera frase que tienen. Ok, me preguntan por las 95 tesis. Bueno, las tesis, a pesar de que lo que se cree no son un texto tan revolucionario ni para nada, de hecho, están lejos de serlo. No, las tesis, no recuerdo si eran 21, pero en 21 de las 95 tesis, Lutero deja claro, mejor dicho, que seguía siendo un leal seguidor del Papa. O sea, no olvidemos eso. El Lutero que publicó las 95 tesis en 1517 no era un Lutero ya reformador, era un Lutero, era un Lutero devoto católico, que creía ingenuamente, absurdamente, que el Vaticano podía ser reformado desde adentro, que él podía hacer los cambios sanos para la Iglesia Católica que él tanto anhelaba. Cosa que basta con adelantarnos un par de décadas y llegar al 1547, si mal no recuerdo, cuando comenzó el Concilio Vaticano, perdón, el Concilio de Trento, conocido como la Contrarreforma. Ahí, claro, se vinieron aires de reforma para el Vaticano, pero lo único que hicieron fue fortalecer buena parte de las herejías que nos separan del Vaticano hasta el día de hoy, fortalecieron las leyes de la Inquisición, se fortaleció el principio de que el magisterio de la Iglesia debía estar por sobre las escrituras. O sea, en otras palabras, al ver que había surgido ya el luteranismo, el calvinismo, la Iglesia anglicana, y vieron que todas estaban agrupadas bajo el concepto sola escritura, en vez de aplacar eso, el Vaticano multiplicó ese incendio, insisto, y continuó poniendo en su soberbia, en su tosudez, poniendo al magisterio de la Iglesia por sobre las escrituras. O sea, mientras que el principio de la sola escritura se fortalecía en las iglesias protestantes, no solo en la luterana, en el Vaticano cada vez comenzó a descender, hasta el día de hoy, por cierto. De hecho,
no olvidar. El Vaticano, a veces cuando se nos acusa de no querer nada con el Vaticano, pues bueno, literalmente, sin temor a equivocarme, podemos afirmar perfectamente que las diferencias doctrinales que tenemos con el Vaticano son más grandes hoy que en 1546, la fecha en que murió Martín Lutero. Mucho más grandes. Por ejemplo, en la época de Martín Lutero, no existía la doctrina, o el dogma, perdón, de hecho, de la infalibilidad papal. La Inmaculada Concepción de María, de hecho, tampoco era un dogma. Existía la creencia, pero no todos estaban obligados a creerla. Ahora sí. La Inmaculada Ascensión, o perdón, la Ascensión de María a los cielos, tampoco era una doctrina que existía en el 1500. Esas todas son doctrinas que surgieron desde el Concilio Vaticano I, si mal no recuerdo, en el 1891. Y a mi opinión, la más aberrante de todas, la infalibilidad papal. O sea, piensa en el Lutero que tuvo que enfrentarse tan duramente con el papado de aquella época, pero la doctrina de la infalibilidad papal recién surgió, como les decía, el año 1891. Eh, o sea, literalmente, o sea, si las diferencias con el Vaticano en el 1546 no eran así, ahora están así. Entonces, motivos para creer que es simplemente una tosudez nuestra de los protestantes, herejes, estos hermanos separados, como se nos dice desde 1965, que es simplemente una cuestión abyecta nuestra en contra del Vaticano, no. Insisto, las diferencias doctrinales con el Vaticano, en lugar de disminuir, se han multiplicado, tristemente. Muy bien. Bueno, a menos que haya otra pregunta, que creo que no la hay. No sé si alguien en voz alta quiere decirla. Pues bueno. En nombre de Iglesia Luterana Cristo, entonces, vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga se despide de vosotros y les deseamos un feliz día de la Reforma en lo que queda de él. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.